Bendito Dios. Así que hoy tenemos nuestro último día, ¿verdad? De la Pascua, el día victorioso, el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues obviamente le vamos a dar continuidad al mensaje. Como les dije, hoy teníamos una respuesta, ¿verdad que sí? Y la vamos a compartir. Y vamos a estar utilizando el Evangelio de Juan. Juan 20, Gabrielita, que es el que usamos de referencia, ¿verdad? En el día de resurrección, domingo de resurrección. Lo dejan ahí marcadito porque quiero ir hilvanando el tema. Resucitados para una nueva vida, el tema de hoy. Y yo quiero utilizar, hasta que lleguemos al día de la resurrección, al apóstol Pedro, para que nos podamos identificar con él, hacerlo como más real, ¿verdad? Más sencillo de comprender, hasta que lleguemos al día de la resurrección. Para eso me voy a estar ubicando en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, y por ahí seguimos hasta que lleguemos donde quiero. Ok. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 específicamente, encontramos la escena donde Jesús le anuncia a Pedro que lo iba a negar. Quiero que vayamos ahí un momento. 14, específicamente el versículo 36. Si no, no se preocupe, me escucha. Entonces Pedro le dijo: ¿a dónde vas, Señor? Respondió Jesús: ¿a dónde voy tú no puedes ir ahora, pero me seguirás más tarde? Pedro contestó: Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi maestro, yo daría mi vida por ti. Quiero que marquen unas cositas ahí. Ese fue el deseo de Pedro. Maestro, yo daría mi vida por ti. Juan 14, 37. Jesús replicó: ¿tú darías la vida por mí? Le pregunta Jesús en el versículo 38, Evangelio de Juan, capítulo 14. En verdad te digo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Así que aquí vemos a Pedro con un deseo genuino, yo creo, claro que sí. Como nosotros muchas veces nos disponemos en nuestra humanidad, en nuestro deseo, a hacer muchas cosas por el Señor. ¿Sí o no? Sin embargo, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Yo me imagino cuando Pedro le dice: Maestro, yo daría mi vida por ti. Él lo creía de verdad. No creo que él estuviera mintiendo. Él confiaba. Él entendía que lo amaba de una manera, ¿verdad? Hasta atreverse a decirle eso al maestro y delante de los demás discípulos. Muchas veces nosotros somos así de aventurados y de atrevidos y de confiados, ¿verdad? Y Jesús le da una advertencia. De verdad te digo, fíjate que le hace la pregunta retrospectiva y dice: ¿de verdad que tú darías la vida por mí? ¿De verdad? Y Jesús, que ya lo estaba formando, porque acuérdese que ellos estuvieron con él esos 3 años en un proceso de formación, de trato directo con el maestro. Esto no es parte del trato, ¿sabe? De la formación. Parte del trato de Dios con nosotros es ayudar a que conozcamos realmente quiénes somos. Y de llevarnos a un estado que podamos nosotros realmente caminar y seguirle, no en nuestras fuerzas, sino en las de Él.
Y eso muchas veces nosotros lo descubrimos en nuestro camino de fe. Nos hemos dispuesto y luego descubrimos que no podemos. A veces tan sencillo como cuando llega una prueba, una crisis, descubrimos que no tenemos el mismo entusiasmo para cantarle, para adorarle, es más, ni para hablar con él. Eso jamás lo hubiésemos imaginado en un momento de éxtasis, de gozo y de gran bendición. Que hubiésemos llegado a ese estado. Yo creo que a todos nos ha pasado. Hay momentos en nuestra vida de fe que estamos en ¿me entiende? En la parte arriba de la rueda, donde todo nos va de maravilla. Y es a veces cuando yo les digo a ustedes, uno hasta se asusta de lo chévere que está. Dice, ay Dios mío, esto está demasiado bueno, sepa Dios lo que viene, y lo dañamos. Dañamos el momento. Y ahí en ese proceso estamos tan contentos que adoramos al Señor. Miren, nos salen las palabritas fáciles, nadie nos tiene que obligar, ¿verdad que sí? Y ahí, ¿qué no haríamos? Diríamos como Pedro. Daría mi vida porque Jesús, tú eres tan lindo, tú eres tan bello. Ay, hermano, hasta que nos llega el día. Y como todo lo que sale de esta boca va a ser ¿qué? Probado. Vamos a ser pasados por el fuego. No porque Dios no nos conozca. No. Es para que nosotros nos conozcamos. Y así tratar con nosotros ese proceso de humildad y de dependencia de Él. Entonces, más adelante, luego que el maestro es arrestado, lo encontramos entonces a Pedro en el capítulo 18, versículo 15. Me acompañan ahí un momentito, si no me siguen con la lectura no hay problema. Ya aquí Jesús había sido arrestado. Y dice en el versículo 15 del capítulo 18, Simón Pedro con otro de los discípulos siguieron a Jesús. Como este discípulo era conocido por el sumo sacerdote, entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote. Pedro estaba afuera junto a la puerta. El otro discípulo, que era conocido por el sumo sacerdote, salió, habló con la portera e hizo entrar a Pedro al patio de la casa. Después, la portera preguntó a Pedro, ¿acaso tú no eres uno de los discípulos de Jesús? Pedro contestó, no lo soy. Por el frío, los criados y la policía del templo habían encendido carbón para calentarse. Junto a ellos estaba de pie Pedro, quien también se calentaba alrededor del fuego. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su enseñanza. Respondió Jesús, yo abiertamente he hablado a todo el mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde todos los judíos se reúnen y no hablé nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Interroga a los que han escuchado mi enseñanza. Mira, ellos saben lo que he dicho. Cuando dijo estas cosas, un integrante de la policía del templo le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús replicó, si dije algo malo, dime dónde está el error. Y si no, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás envió atado a Jesús donde Caifás, que era el sumo sacerdote. Estaba Simón Pedro de pie, calentándose y le preguntaron, ¿acaso tú no eres uno de sus discípulos? Pedro lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era familiar de Malco, a quien Pedro le cortó la oreja, le cuestionó, ¿acaso no te vi con Jesús en el huerto? Pedro lo negó nuevamente y enseguida cantó un gallo. Qué tremendo, hermano. Aquí se cumplió lo que Jesús le había advertido a Pedro. Me negarás. Tú dices que estás dispuesto a dar tu vida por mí. En este escenario, creo que nos podemos identificar con Pedro también. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor? Yo. ¿Cuánto le hemos prometido y después no hemos cumplido? Podemos
entender cómo se sintió Pedro en ese momento. Porque yo creo que al igual que nosotros muchas veces, eso que hemos dicho que vamos a hacer y luego no hacemos, en el momento creímos que lo podíamos hacer y teníamos la determinación, el entusiasmo y todo, ¿sí o no? No creo que aquí haya una persona que se haya atrevido a hacerlo conscientemente con intención de mentir o de cumplir. En ese momento, ¿verdad? Aunque en nuestra inmadurez muchas veces como creyentes queremos hacernos pasar por lo que no es. Yo le he contado de mis experiencias, ¿se acuerdan? Que yo quería pertenecer a los guerreros de oración y todo eso, recién convertida. Pero eran hermanos de muchos años y estaban acostumbrados a los ayunos prolongados, a las oraciones extensas. Yo todavía no estaba en esa línea, ¿me entiende? Pero yo quería pertenecer ahí. Y ya saben cómo quedé. Que me apunté para ese día de guerra, ¿me entiende? De guerra espiritual. Y a la que me levanté tenía un hambre terrible y me comí un sándwich. Porque todavía estaba como Pedro. Estaba nuevecita. No llevamos muchos años en la iglesia. ¿Me entiende? Y esto es un crecimiento continuo. Pero que yo pues siempre me gustaba estar con los líderes, usted sabe, los que estaban ahí metidos en el Señor. Y me pasó como Pedro, hermano, ¿cuántos este día van a ayunar? Se van a meter con Dios y van a... ¡Yo! Y usted porque se apunte, llega el día del ayuno y estoy con un hambre. Y usted dice, ¿quién me mandaría? A todos nos ha pasado. Lo único que yo en mi madurez y en mi orgullo, dice, ya yo me apunté, yo voy a llegar ahí como sea. Yo lo que tenía era que llegar y decir, hermana, yo comí, usted sabe. Yo sé que voy a sentir misericordia, pero uno en el orgullo y todavía en esa naturaleza, ¿verdad? Caída. Pues yo pasé por guerrera también. ¿Me entiende? Y quedé totalmente en vergüenza. Tuvieron que liberarme porque, muchachos, que eso fue, a Dios no puede ser engañado y quedé en vergüenza. Tuvo que venir una guerrera de esas señoras mayores, muchachos. Y eso para mí fue una lección tremenda, bien tremenda. Les digo que es una experiencia para mí muy extraña, porque le tengo que decir que literalmente a mí un espíritu me tomó y yo empecé a hablar otras lenguas, pero no eran las lenguas angélicas, hermano. Entonces cualquier persona que no fuera madura en el Señor se creía que eran lenguas espirituales. Bueno, eran espirituales, pero no, ¿me entienden? Y aquello fue un desastre, era un espíritu de adivinación. Le tengo que decir que en esa experiencia, escúcheme bien, yo empecé a traer cosas de personas que estaban allí, a ponerlas en vergüenza. Que el espíritu de adivinación está. Y la hermana que era, me puso la mano encima y caí al piso. Yo no podía parar. El Espíritu Santo no funciona así. Pero yo no podía parar. Esa experiencia fue para mí traumática, mucha vergüenza trajo a mí. Sin embargo, fue muy aleccionadora. Y fue, mire, recién convertidita, ¿sabe? Eso fue como, yo le puedo decir, a los 4 años, por ahí, no fue de mucho tiempo. Porque Dios va a permitir esos tratos. Y entonces, podemos identificarnos con Pedro en ese sentido de que, como dice Jesús, cuando le dijo en Getsemaní, cuídense, porque su espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No pudieron velar con el maestro antes de ser entregados, ¿se acuerdan? Así que toda esta introducción nos ayuda a comprender a Pedro, identificarnos con Pedro. Yo me imagino, y mientras meditaba en el mensaje, me puse en los zapatos de Pedro, de cómo se habrá quedado Pedro después que el maestro murió, en esos 3 días. Porque Jesús les dijo que iba a resucitar, pero yo no estaba muy seguro de que eso era verdad. ¿Me entienden? Él lo dijo, pero vamos a ver si pasa. En el estado que se habría quedado Pedro de culpa,
porque negó al maestro. Le falló al maestro en el momento en que el maestro más lo necesitaba, lo abandonó. Lo negó. Y no lo negó una vez, lo negó, ¿cuánto? 3. En la numerología bíblica, el número 3 es muy importante porque da una connotación de completo, establecido. Lo que significa que no fue una vez por alguna situación, no, ni 2, 3 veces para evidenciar claramente su debilidad humana y lo que realmente había en el corazón. Así nos sucede a nosotros muchas veces como creyentes, amados. No tenemos idea hasta que llega el día de la prueba y nos espantamos muchas veces a causa del dolor de lo que sale. Y yo creo que me pueden entender en eso. Yo cuando hacía mi película, yo decía, Padre mío, tu misericordia ha sido la única que me ha podido ayudar a permanecer fiel. Porque identificándome con Pedro, en momentos de mucho dolor, usted se asusta con lo que sabe, con lo que piensa, aunque usted no se lo diga a nadie. Las dudas y las crisis de fe que salen con Dios, contra la iglesia, ¿qué nos sale por ahí? La desilusión, todo lo que trae. La frustración. Así que imagínese en el estado en que quedó Pedro. Destruido porque él amaba a Jesús. Había abandonado su oficio como pescador. No era hipócrita, lo siguió. Estuvo con él 24/7 en sus días aquí en la tierra. Comía con él, se reía con él. Pescaban juntos. ¿Cuántos momentos de intimidad con el maestro? Y en la hora de la prueba le falló. ¿Por qué yo traigo esta introducción? Imagínense si Jesús no hubiera resucitado. ¿Qué hubiera pasado con Pedro? Se hubiese quedado en esa culpa, en esa condenación, en ese lamento. Lo mismo que tú y yo, ya fuera que lo hemos conocido y le hemos fallado, como que tú no le conozcas y estés en la condición de Pedro. Te sientes lejos de Jesús, sientes que le has fallado, sientes que tu pecado no puede tener perdón. Yo imagino que Pedro dice, esta no me la perdona a mí nadie. Es que lo que yo le he hecho al maestro no es cualquier cosa. Hay vidas que también están en esa condición hoy día. Aquí y todos los que nos pueden estar escuchando a través del canal. Hay personas, y esta frase la tomó de la hermana Aita cuando la conocí, la puedo compartir porque ella la ha compartido públicamente. Cuando yo la conocí, ella estaba muy cómoda con el infierno. Ella ya entendía que eso era lo que se merecía. Ya estaba en resignación por causa de lo que había hecho. De lo que había hecho. O sea, yo, si me voy para el infierno, es lo que me merezco. Porque hay veces que caemos en una situación o hemos pecado de tal manera que creemos que no tenemos perdón de Dios. Y en todo ese proceso que trabajamos de consejería, había un pecado que si Dios no lo trae a la luz, la hubiese acabado el enemigo. Y recordemos que no hay pecado que la sangre de Jesús no alcance, amados.
No hay pecado que la sangre de Jesús no limpie. Fue la única sangre derramada en la cruz capaz de quitar el pecado del mundo. No invalidemos la eficacia del poder de la cruz. Si importante es comprender hoy el poder de la resurrección, va de la mano del poder de la cruz. Porque Cristo en la cruz resolvió nuestro dilema con el pecado. Venció el poder del pecado y de la muerte. No nos quedemos ahí en esa condenación. A mí esto Dios no me lo perdona. Y mucho menos no se crea mejor que Dios como para usted no ser capaz de perdonarse a sí mismo. Porque si Dios es capaz de perdonarlo a usted, ¿cómo usted va a ser incapaz de perdonarse a sí mismo? Eso se llama orgullo, hermano. Si hay personas, muchas veces caemos en eso también. Dios puede perdonar, pero usted no se perdona a sí mismo. Pero si Dios es todopoderoso y por causa de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario te perdona, ¿cómo tú no te puedes perdonar a ti mismo? Así que tanto el poder de la cruz como el poder de la resurrección van de la mano. Sigamos la historia de Pedro. Llega el día de resurrección, capítulo 20 de Juan, perdón. Y encontramos que aquí María se encontró que la piedra había sido removida y salió corriendo a avisarle a los demás. Y salieron Pedro y Juan corriendo por ahí, ya usted sabe, rapidito para ver lo que había acontecido. Y dice que el discípulo amado corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Yo tengo ahí ¿verdad? Acuérdese que Pedro tenía una conciencia que... Imagínese que él estaba claro que le había fallado al maestro. Le dice que el maestro no está en la tumba. Me voy a encontrar con él. ¿Qué voy a hacer cuando lo vea? Porque yo sé que le fallé. Hay personas que no quieren llegar a la iglesia por vergüenza, porque le han fallado. Hay muchas personas que están lejos de Dios. Tienen miedo de lo que le vaya a hacer. ¿Cuántas veces las vidas a mí me comentan? Y es literal. Cuando sabes que no están bien con el Señor, porque Dios siempre está bien contigo, ¿sabes? Lo único que va a hacer como buen padre es corregirte, ajustarte, pero nunca te va a dejar de amar. Pero nosotros, por el contrario, cuando sabemos que hemos desobedecido, le tenemos miedo. Y literalmente algunos me han contado, pastora, yo voy llegando al culto y me dan diarrea. Sí, le da un susto. Todavía el perfecto amor de Dios no ha echado fuera ese temor de concebir a Dios de esa manera. Tal vez la referencia que tenemos es de un padre maltratante que resolvía todo con cantazo. Ya usted sabe. Dice, inclinándose a mirar, vio las vendas ordenadas, sin embargo, no entró. En poco tiempo llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio las vendas ordenadas, pero el pañuelo que cubría la cabeza de Jesús no estaba en las vendas, sino que estaba enrollado y en otro lugar. Entonces entró también el discípulo amado, el que llegó primero, vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que decían que era necesario que resucitase de entre los muertos, y se fueron a su casa. Todavía no se ha encontrado con Jesús. Pero más adelante, que Jesús es tan lindo, Jesús dijo, yo antes de partir tengo que encontrarme con Pedro. Hay un asunto que yo tengo que trabajar con él. Porque es que en la condición en que él quedó, no me va a ser útil para la obra.
no va a poder hacer lo que el Padre quiere que él haga. ¿Me está entendiendo, verdad? Así que Jesús es el que se acerca. En el capítulo 21, Jesús tenía muy claro, muy planificado ese encuentro con Pedro, como tiene muy claro y planificado cada encuentro contigo y conmigo. Y sabe muy bien, pero que muy bien, el conflicto interno que tú puedas tener con él. Jesús se acerca en medio de la noche. Conocen la historia de la pesca, pero más adelante, luego que desayunan juntos y todo eso, versículo 15 del capítulo 21. Cuando comieron, qué lindo, Jesús siempre tiene su momento. Rápido que vio a Pedro, no estaba bajo el proceso. ¿Entiendes? Se fue acercando. Porque él no nos violenta. Él sabía que Pedro tenía ese asunto en el corazón sin resolver. Tenía esa culpa de haberle fallado. Esa tristeza estaba ahí. Y Jesús, antes de partir con el Padre, quería trabajar con eso. ¿Por qué? Porque precisamente el día en que murió, eso se resolvió. ¿Entiendes? Llevó todos nuestros pecados allí en la cruz. Entonces, muchas vidas, muchos cristianos, no tienen problema con comprender que Jesús murió por ellos en la cruz. Sin embargo, eso no es lo único que Jesús hizo. Eso no fue lo único de su misión. Y aquí es donde viene el poder de la resurrección. Significa que un cristiano, y lamentablemente la mayoría, bueno, ¿quién se quiere ir para el infierno? Ninguno. Yo me quiero ir para el cielo con Jesús. ¿Cuántos? Yo me quiero ir para el cielo con Jesús. Con eso no tenemos problema. Con que Cristo murió y me perdonó todos mis pecados. La situación está, ¿qué pasa con la resurrección de Cristo? Porque Pablo dice, si Cristo no resucitó, en vano es mi fe. Y él claramente dice, yo lucho. Y dice que se enfrentaba hasta con las fieras, o sea, con los oponentes y todo, porque él estaba bien seguro de la resurrección. Eso lo mantenía firme a pesar de las situaciones. Entonces, ¿cómo entender la resurrección de Cristo? Pues dice la palabra que de la misma manera que Cristo murió, resucitó, algo pasó en él. Cuando María se le acerca, quería tocarlo, quería abrazarlo, y le dice, no me toques todavía. No he ido al Padre. Así que eso nos revela algo. Algo sucede después de la resurrección. No se levantó con el mismo cuerpo.
se levanta con un cuerpo glorificado, totalmente transformado y lleno de poder. Y nos da a entender que es un proceso. Y ya le quiere lo abrazar y no me toques, todavía no. Lo que significa que la resurrección, ese es el proceso de transformación en nosotros. No tan solo esperanza de vida eterna que Él nos da, que así como Él levantó de entre los muertos y ahora vive por la eternidad, y nosotros todos los que creemos en Él, Él es primicia de los que duermen. De la misma manera que Jesús resucitó de entre los muertos, nuestros cuerpos también serán levantados. Amén, por eso y lo creemos. Pero que esa resurrección que es física, pues en el griego hay dos sentidos para la resurrección. Una es física y otra es espiritual. Y es importante que la entendamos. La física, ageiro, que es un levantarse, un ponerte de pie. Lázaro, ven fuera, ponte de pie. ¿Entiendes? Y literalmente se puso de pie, ¿sí o no? Pero también desde la perspectiva espiritual, es la misma orden para ti y para mí. Pedro, ponte de pie. No te quedes en esa condición de culpa, de lamento y de desesperanza. Pedro no dejó de creer en Jesús. No dejó de amarlo. Sin embargo, había algo que trabajar en él para que él pasara de muerte a vida emocionalmente hablando. No olvidemos que la salvación de Cristo es integral y cubre tu estado mental, tu estado emocional, tu estado físico. Entonces, ¿cómo Jesús trabajó con Pedro? ¿Cómo Jesús lo sacó de esa condición de lamento, de vergüenza? Porque sentimos vergüenza cuando le fallamos a Dios. Sentimos tristeza y de alguna manera nos alejamos. Y a veces lo hacemos muy sutilmente. Tal vez Pedro se quedó en el grupo. Claro que sí, estaba allí con ellos. Pero espiritualmente ya no podía haber la misma unidad. Porque cuando usted no está bien con Dios, usted no está bien con usted ni con los demás. Aclaremos muy bien eso. Si usted quiere estar bien con usted mismo, primero resuelve el asunto con Dios. Y yo le aseguro que va a tener paz con usted y con los demás. Así que Pedro, aunque se quedó en el grupo, no tenía paz con él. Y usted no puede fluir con los demás. Veamos cómo Jesús trató con Pedro. Yo me imagino que en el encuentro de la barca, porque antes de tener este diálogo tan íntimo, se encontraron. Sí, se encontraron. Sin embargo, aquí vemos en el versículo 15, cuando comieron, o sea que ya habían compartido. Jesús le dijo a Simón, ay hermano, estos son los tratos directos con Dios, ¿me entiende? Con usted. Ay, que nos va llevando a nuestra verdad interior. A lo que no queremos ver, pero que hay que entrarle. Porque quiere que pases de muerte a vida. ¿Me entiendes, mi amor? Ay, santo. Amárrese bien, porque ahora es que viene, ¿cómo yo le puedo decir? Usted sabe que usted cuando va a una cena gourmet, primero y bien fina, usted se sienta y empiezan de platito en platito, ¿verdad? Un platito suave, le dicen, ¿qué tal? Unos calientitos aquí y allá, hasta que viene el plato que... Y después viene que... postre. Así que, hermano, hay platillos fuertes y hay postre también hoy aquí. Mi alma alaba a Dios. Vamos al platillo fuerte.
Simón Pedro, vamos a hablar. En la ermita vamos a hablar allí a solas. Qué bueno que sigas con el grupo, qué bueno que me sigas sirviendo, pero tenemos un asuntito que hablar. Qué bueno que no me has dejado de amar. Pero vamos a tratar este tema, porque este puede impedir que disfrutes la nueva vida que yo te di. Bendito Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre el cristiano que solo quiere librarse del infierno e irse para el cielo. Y créame, se va. No me miren, lo hice la palabra por gracia que soy salvo. ¿Me entiendes? Porque esto es un asunto de recompensa. ¿Que no vas a recibir mucha recompensa? No. No, bueno hermano, porque eso es como cuando usted está en la escuela. Si usted no estudia y no se esfuerza, cuando viene la graduación, bueno, de misericordia le dan una de participación. Que a pesar de eso, Dios nos ama. Y hay un asunto que es muy personal. Hay muchos cristianos que se van con el Señor. Bueno, tan así, bueno, si yo te presento hoy el mensaje de Cristo, aceptas el mensaje de Jesús y al mes te moriste, te fuiste con Él, aunque no hayas conocido el poder transformador. Eso es así. Hoy lo aceptas, te moriste, te vas con Él. Ahora, mientras eso no acontece, yo tengo una gran oportunidad de experimentar y disfrutar y vivir la vida abundante que Jesús nos dio. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, esa parte muy particular que no tiene nada que ver con la salvación, ¿me entiendes? Porque la salvación no se gana ni por obra. Usted puede hacer lo que sea y no se salva por obra. ¿Me entendió? Es por la fe en Jesucristo. Aclarado ese punto. Perfecto. Sin embargo, mientras yo siga viviendo, yo tengo una gran oportunidad de experimentar una transformación en mi persona. Y eso, ya esa parte de yo cambiar y de ser transformada, ahí tiene que haber una parte activa mía. ¿Me entendió? Entonces Jesús quería que Pedro empezara a disfrutar de esa experiencia de transformación. ¿Me entendió? Porque él iba a ser un líder, un maestro. Y usted como líder y maestro, usted no puede enseñar lo que no ha vivido. Porque no, usted sería un fariseo, poniendo cargas que usted no ha podido llevar. Así que dice la palabra, si tú quieres ser maestro, piénsalo 2 veces, porque se te va a exigir mucho. Sí, porque yo no puedo venir aquí a exigirle algo que yo sería una farisea y yo sería bien mala, pero bien mala. De venir a exigirle a ustedes algo que yo no estoy dispuesta a hacer. Por eso esto de enseñar la Biblia, hermano, esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio. Porque si no, yo sería una farisea. La primera que se lo tiene que aplicar soy yo. Y los que vivimos para ministrar la palabra, ay hermano, créame una cosa, que Dios primero nos hace vivirla. Por eso no necesitamos mucho leer, porque miren, eso está en experiencia de vida. Cuando usted no sabe ni lo que está hablando, necesita mire, el bosquejo para no perder la línea. Y Jesús dice, Pedro, ven acá, yo tengo que hablar contigo. Algo interesante, no lo hizo en privado. Amájese bien que le estoy diciendo. Porque eso era parte del trato de llevarlo a la nueva vida. Recuerden que Pedro era bien impetuoso y ¿verdad? Que sí. ¿Qué hace? Yo lo voy a hacer. Y aquí, allá, yo no te voy a negar. Yo voy a tirar y se tiró algo. Bueno, una cosa tremenda el hombre. Muy confiado aquí. Por lo tanto, esa experiencia donde él lo niega,
Públicamente, lo negó públicamente, ¿sí o no? Ay, ahora Pedro. Pedro, ven acá, vamos a hablar tú y yo. Estaban los discípulos. ¿Me entiendes? Pedro, ¿me amas? Ay, 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 ay. ¿Estás dispuesto a dar la vida por mí? Más que estos, quiere decir que no fue un trato en privado. Fue público con sus hermanos en la fe. Escuche bien, es lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque es parte de la sanidad, ¿ok? Y de la transformación que Él quiere seguir obrando en tu vida y en la mía. Porque el enemigo le gusta trabajar en lo oculto, en lo secreto. Pero Cristo está, imagínense, aquí trabajando con Él para tratar un elemento de orgullo en Él. Le hace la pregunta cuántas veces. Conocemos, no voy a entrar mucho en eso porque ya conocemos la historia. No lo hace para recriminarlo, no lo hace para avergonzarlo delante de los hermanos, no. Lo hace para sanarlo. Y para que él mismo confiese con su boca su verdad. Jesús, después de ese quebranto que yo he tenido, después de esa experiencia que yo jamás pensé que iba a vivir, es que yo jamás pensé que yo te iba a abandonar. Yo jamás pensé que yo te iba a fallar, Jesús. Cuando usted es quebrantado, cuando realmente usted es quebrantado, usted no vuelve a ser el mismo. Usted podrá llorar, podrá brincar, pero si esta parte no ocurre, no hay arrepentimiento. Es que cuando el quebranto viene y lo que lo hemos vivido, mire, uno no queda igual. Y uno pierde confianza en uno mismo, ¿sí o no? Entonces ya uno tiene cuidadito de ser tan esmandado. ¿Verdad que sí? Uno tiene cuidadito de no opinar tan rápido. Mire, yo he tenido unas que me han sabido, que después cuando viene el escenario otra vez, yo no hago, mire, ni así, porque yo sé que la última vez que metí las patas, con buena intención, porque la cosa es que con buena intención, pero Dios no estaba ahí en el asunto. Ese proceso te lleva a no ser el mismo. Y aquí no vemos a Pedro el mandadito y muy seguro de él. Usted empieza a perder confianza en usted y eso es bueno. Eso es bueno. Usted empieza a tener miedo de usted. Eso es bueno. Eso es bueno. Y le dice, fíjate, no le dice ni te amo, yo te quiero mucho. Ya no alardea mucho con que, mira, todos te van a dejar, pero yo no. Yo te amo más que todo. Te quiero mucho. En otras palabras, quisiera amarte de esa manera. Quisiera amarte de esa manera. Pero descubrí que no puedo. Descubrí que no puedo. Y eso es bueno. Bendito Dios. Porque al humilde Dios lo levanta, pero al altivo lo mira de lejos. Hermano, cojamos bien la escena, porque Pedro era el líder de ese grupo. Él era el que estaba en todas y era el que se las sabía todas. Y confesar delante de ellos, no te puedo amar de esa manera. No le importó lo que pensaran los demás. Lo único que le importaba era estar bien con Jesús. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos confronta y con tal de que nadie nos vea, nos vamos igual?
¿Cuántas veces preferimos que la relación se destruya con tal de darle la razón? Sí, hermano, lo hacemos. Yo era un as en eso, primero muerta. Y aunque usted sepa que el otro tiene la razón, pero usted quiere prevalecer, usted tiene que sanar. Vuelvo y le digo, si usted está bien con Dios, usted va a estar bien con usted y con los demás. Porque al yo estar bien con Dios, yo lo obedezco. Y me llama a hablar verdad, a ser humilde, el llevarme bien con los demás. Si yo estoy bien con Él, entonces resuelvo el conflicto que tengo de querer prevalecer, me echo a un lado y voy a estar bien contigo porque te voy a dar la razón. ¿Me entendieron cómo es la dinámica? Es que es tan lindo. Por el contrario, y lo rápido que se resuelve el conflicto, hermano, cuando nos alineamos así. No usamos mucha fuerza, no usamos mucho tiempo, pero cuando lo hacemos al revés y queremos nosotros prevalecer, primero se afecta nuestra relación con Dios. Y podemos estar semanas sin hablarle a la pareja. ¿Sí o no? ¿Cuánto lo hemos hecho? He sido culpable. Yo podía estar semanas y semanas. Problema. Porque como usted lo que quiere es prevalecer. Pero cuando usted ha experimentado esa transformación, usted lo que quiere es estar bien con Dios, no perder su relación y su paz con Dios, por lo tanto está dispuesto a todo. Pedro le dice, delante de todo, ¿sabe? Señor, tú conoces todas las cosas. Yo no. Ni yo mismo me conozco. Tú me conoces íntimamente. Descubrió que a Dios no se puede engañar. Aunque a veces no sabemos, seguimos jugando en eso, ¿me entiende? Sabemos que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, pero seguimos haciendo la poca vergüenza en oculto. Seguimos mintiendo que sabemos que Dios sabe hace rato que no estamos hablando, ¿verdad? Así es nuestra naturaleza pecaminosa, adámica. Tú me conoces íntimamente. ¿Por qué? Porque fue Jesús mismo quien le dijo que lo iba a negar. Tú conoces bien lo que hay en mi corazón. Nadie mejor que tú me conoces. Tú conoces mis miedos. Tú conoces mis complejos, mis inseguridades. Y aún así Jesús te ama. Pero me conoces bien. Tú me entiendes también. Sabes que solamente te amo, escuche, sentimentalmente. Pero aún no te amo sacrificialmente. Oh. ¿Qué significa eso? Vamos a 2 o 3 textos bíblicos para que nos asienten bien. Ay, que Dios es lindo, hermano, para siempre es su misericordia. Vamos a Efesios, el capítulo 2. 4 al 6. Pero Dios, por su infinita misericordia, nos amó con su inmenso amor sacrificial cuando aún estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados. La resurrección de Cristo nos dio nueva vida. Somos salvos por gracia. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos brindó la oportunidad de resucitar juntamente con Él y como resultado pasamos por una transformación interior que nos concedió lugar en los cielos en la presencia de Jesucristo. O sea que pasamos por un proceso de transformación interior. Eso era lo que estaba Jesús tratando con Pedro en ese momento. Te puedo amar con mis sentimientos. Y es lo que yo les explico muchas veces. Cuando todo va bien, nos hace falta, no nos hace falta ni el pandero, le cantamos solo. Cuando está la crisis, cuando está la prueba, cuando no está la respuesta que queremos, cuando nos viene la adversidad, ¿qué sucede con nosotros?
Como lo amamos con los sentimientos y no está el sentimiento, no está la emoción, pues ¿qué pasa? No está la adoración. En ese nivel lo amaba Pedro. Cuando estaba contento, le era fiel, le cantaba. Cuando la cosa cambiaba, entonces, ¿qué? Le fallaba. Todos pasamos por ese proceso, hermano. Eso es así. ¿Cuál es la invitación que le hace Jesús? Necesito que me ames con el amor sacrificial. Oh, necesito. ¿Para qué? Para que pueda ser un instrumento en mis manos para bendecir a otros. No está hablando aquí de salvación. ¿Entendió? Necesito que me ames de otra manera para que se pueda cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado. Si no, solo te quedarás en la salvación y jamás descubrirás el propósito por el cual te salvó. Aparte de haberte perdonado de pecados, Dios tiene planes con tu vida. Y planes que son maravillosos. Te irás al cielo sin jamás haberlo sabido. Qué triste. Te irás al cielo sin jamás haber conocido al Cristo resucitado. Solamente al que perdonó tus pecados. Bendita sea la misericordia. Entonces muchas veces nos pasamos, ¿cuál será el propósito mío? ¿Sí o no? Ay. Esa estaba en mí siempre. ¿Cuál será el propósito? Entonces, dentro de ese propósito, uno quiere ser una maravilla, porque usted jamás piensa que usted quiere limpiar los baños de la iglesia. No, no. En ese propósito, siempre usted se imagina que volando por los aires, una cosa tremenda. ¿Sí o no? ¿Cuál será mi propósito? Mi propósito. El primer propósito es conformarnos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Para poder. ¿Por qué entonces Jesús le dice necesito? Hoy te dice necesito que me ames de otra manera. Jesús hace rato sabía muy bien para qué Dios llamó a Pedro. Y le dijo, como requisito fundamental para ser pastor de ovejas. Mire, si Pedro no se hubiese identificado con el amor sacrificial de Cristo, jamás hubiese sido pastor. Porque para usted acompañar las vidas, usted tiene que estar bien saturado del amor de Cristo. Sí, hermano. Necesito, Pedro, que me ames de otra manera. Tú quieres servirle al Señor. Quieres descubrir el propósito de Dios. Quieres disfrutarlo. Hoy hay una decisión que hay que tomar. Y yo creo que no una vez, ¿sabes? Esa la que tomamos cada vez, que nuestra fe es confrontada. Wow, yo me imagino cuando Jesús le dijo eso a Pedro, eso está mal. ¿Qué significa eso? Nos hablan de sacrificio y la carne hace... Nos hablan de bendición, de decreto, de claro, y aquí, eso sí. Pero aquí Jesús lo único que le decretó fue la muerte en la cruz. Qué tremendo. Él necesita. Yo me imagino que Pedro se habrá quedado. Ubícate ahí en Pedro. Necesito. Imagínate en ese momento que tú le has fallado. Que tú le has fallado.
que lo tienes claro. Y Él viene y te dice, necesito que me ames. Pero Señor, si te acabo de fallar, si te acabo de negar, tú bien sabes que no voy, mire. Sabes lo infiel que he sido. Sabes las veces que te he fallado, yo no sé cuántas más. Y tú me pides que te ame aún de una manera más demandante. Si a la primera que vino te fallé. Yo imagino todo eso puede pasar en la mente de Pedro. Sin embargo, Jesús no ignoraba nada de eso. Qué lindo. Escuche bien. Leamos más adelante. Dice, Jesús siguió diciendo, en otras palabras, siguió tratando con él. En verdad te digo, cuando eras joven, te vestías y te ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Esto dijo para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. ¿Usted se imagina esa escena? Yo le estoy acabando de decir que yo no lo sé mal como él quiere. Que yo sé muy bien que le fallé, que yo no soy confiable, que yo hoy digo una cosa y mañana hago otra. O el escenario de Pablo, por ejemplo, en el capítulo 7 de Romanos, que él decía, pero es que ni yo mismo me entiendo, digo que voy a hacer una cosa y hago otra. Lo que no debo hacer es lo que hago, y lo que debo hacer es lo que no hago. Y sin embargo Jesús ahora me está diciendo hasta de cómo yo voy a morir. Pero mire lo que le dice. Hasta de la manera en que va a morir, pero si yo lo acabé de negar, mire, hoja de papa, yo no me quise identificar con su muerte para nada. Porque sabía que si confesaba que lo conocía, también iba para la cruz. Y Pedro no quiso identificarse en ese momento con la muerte de Cristo. La experiencia de Pablo de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, esa Pedro no la quería. Ni tú ni yo tampoco. ¿Sí o no? ¿De qué manera tenemos que morir muchas veces? Cuando tenemos que negarnos. Sin embargo, Jesús dice en Mateo, si quieres seguir en pos de mí, dos cositas. Te tienes que negar, tomar la cruz y escuche bien, seguir. Y créame que son pocos los cristianos que quieren este reto. Queremos el culto, queremos el gozo, queremos la danza, queremos la alabanza, queremos la chulería, la bendición. Pero no queremos identificarnos con sus padecimientos ni su sufrimiento. Y nos perdemos de una hermosa y maravillosa experiencia de vida. Y el diablo que lo sabe y el Señor lo reprenda. Ay, hermano, en ese lugar de autoridad celestial es otra experiencia. Yo tuve una experiencia en mi vida de un antes y un después. Me vino la misma experiencia 2 veces. Cuando tuve la primera, no vencí. No vencí. Me tomó años, pero años. Yo creo que años.
Y la reflexionaba en la madrugada y le daba para adelante y para atrás, yo evaluándome yo qué pasó, cuál fue la diferencia. Cuando, como al cabo de como 10 años, volvió la misma experiencia, pero yo no era la misma. Esa fue la diferencia. Y yo me decía, ¿y qué fue lo que fui diferente? En la primera no estuve dispuesta a padecer por Cristo. En la segunda, tomé la decisión de vivir para él. Se acabó el problema. Lo que por años en la primera me costó y caí en depresiones. Mientras, escúcheme bien, mientras tú no resuelvas ese asunto de qué vas a hacer con Jesús, que lo hablamos, el enemigo tendrá ventajas sobre tu vida. Porque irá tocando y usando aquello que está por encima de Jesús en tu vida. ¿Me está entendiendo? Y en la primera, yo iba a la iglesia, hasta predicaba, hablaba en lengua, danzaba y todo lo que usted quisiera, pero Dios no era lo primero en mi vida. ¿Me entendió? Había muchas cosas que competían con él. Y usted puede ser cristiano y Dios no estar entronado en su vida. Y el diablo lo sabía que era lo lindo. Pero lo que él te tira para mal, Dios lo torna para bien. Y entonces tuve que tomar una decisión. ¿A quién iba a servir? Y en la medida que tú vayas dándole una respuesta correcta a esa pregunta y él se vaya entronando en tu vida, son menos las municiones que el enemigo tendrá contra tu alma. Así que como dice Watchman Nee, si estás muerto, perfecto. Bendita sea la misericordia del Señor. Un amor sacrificial no es otra cosa que identificarte con Cristo en su muerte, en sus padecimientos, en su obediencia al Padre, en su despojarse de su gloria e identificarse con el dolor del otro. Ante un creyente con ese calibre de entrega, el diablo tiembla. Reconoce la autoridad. Y ante ese gran reto que Jesús le puso por delante a Pedro, yo me imagino Pedro, como el que te está poniendo hoy, tú debes tener la mente a millón. Sí, a mí me la puso a correr y yo, wow. Usted ve ese gran reto y dice, ay, yo no puedo. Me encanta lo que Jesús le dice al final. Bueno, Pedro, sígueme. ¿Qué le dijo? Sígueme. Es la invitación. Jesús sabía que Pedro no iba a poder. No. Lo tenía bien claro. Pero si tú lo sigues, a pesar de la condición en que te encuentras hoy, a pesar de lo que dudas de que no eres capaz, lo sigues, verás la gloria de Dios sobre tu vida. Como le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Pedro caminó por encima, no le importó si le fallé. Recibo tu perdón, me perdono a mí mismo y sigo. Y si vuelvo y fallo, sé que me vas a levantar. Porque tú estarás conmigo. Y Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué hubiese pasado si Pedro no lo sigue? Ay, se hubiese perdido la bendición. Mire, cuando descendió sobre ellos el poder del Espíritu Santo y fue lleno del poder de Dios. E inmediatamente empezó a ganar miles y miles de almas para el Señor. Empezó a sanar enfermos, ¿sí o no? Ay, mire, cuando vi al cojo, bueno, no tengo plata, no tengo oro, pero en el nombre de Jesús, levántate. ¡Qué poder, qué autoridad! Y es el Pedro que encontramos en la primera carta de Pedro.
escribiendo lo siguiente: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su infinita misericordia nos hizo renacer a cada uno hacia una esperanza viva, transformada por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí encontramos a Pedro dando testimonio del poder transformador de la resurrección de Cristo. Bendito sea el Señor que nos hizo renacer. ¿Quién lo hizo nacer de nuevo? Cristo, por medio del poder del Santo Espíritu. Pedro no sabía nada de lo que iba a descender. No conocía del poder del Espíritu Santo, sin embargo, lo siguió. Aceptó la invitación. Se humilló ante los hermanos y dijo: mire, esto es lo que hay. Le fallé a Jesús. No estoy bien con él. Pero yo hoy acepto seguirlo. No tengo idea cómo será eso de amarlos artificialmente, pero yo me voy a tomar de la mano y voy a seguir por ahí. Él me va a ayudar. ¿Me entiende? Sí, hermano. Esto es un día a día. Lo importante, escúchame bien, no te quites. No importa en la condición que te encuentres. No te quites. Sígueme. Sígueme. Aunque tienes esa mente a millón, pero con esto, con aquello, con aquí, con allá, sígueme. Sígueme. Porque el que va a hacer la obra, y en ese sígueme, Él te va a ayudar por medio de su poder a que lo aprendas a amar como es necesario para que puedas cumplir tu propósito en Él. Es un asunto de Él. Lo único que Él quiere es que tú lo sigas. La obra la va a hacer Él. Tú no te vas a poder transformar. Él, mire, todo cristiano, yo llevo muchos años ya tratando con muchas vidas. Por eso yo me gozo cuando estoy orando y sé que hay un hermano que está dando cantazos, que está descarrilado. Señor, sigue tratando, porque ahí estuve. Tú me llevaste a mí hasta lo último. Y siempre en eso último, siempre yo tenía que tomar una decisión. Y salía al otro lado. Son tratos de Dios con uno. Ok. Así que siempre que oro, Él sigue tratando con la certeza de que lo que comenzaste lo vas a terminar. Porque eso es lo que ha hecho en la vida mía. Trato de Dios. Entonces, imaginemos ese escenario de Pedro junto a sus hermanos y Jesús tratando un asunto. Escúcheme bien. Antes de partir. Y simplemente le dijo: sígueme. Y obviamente lo siguió. Y luego lo vemos en el aposento alto con los demás esperando la promesa del Espíritu Santo. Y seguimos por ahí hasta que se cumplió lo que Jesús les dijo. Terminó con una muerte que, como la del maestro, pero ya usted sabe, crucificado de otra manera. En otras palabras, un hombre que lo negó, que le falló. El poder transformador lo llevó a un punto de estar dispuesto a morir por Jesucristo. Qué lindo. ¿Y usted no cree que Dios no puede hacer eso en tu vida y la mía? Ay, hermano. Eso es lo bueno de ser viejo, siempre se lo digo. Me lo disfruto. Voy para 63 y me lo estoy disfrutando. ¿Sabe por qué? Porque es como una película. Y usted va viendo ese trato de Dios. Y puedo entender, aquí tuvo Dios, ahora. Es una belleza. Es una belleza. Y entender que fue Dios quien estuvo ahí y me escuchaste en esta oración, porque es que si tú no me hubieses escuchado en esta, yo no estuviera así. Cuánto yo le oraba a Dios, siempre me acuerdo de esa bien. Ayúdame a convencerme que tú eres real. Yo te sabía, no era fácil. Ayúdame a amarte como tú te mereces. En esa todavía sigo orando. ¿Me entiendes? Y creo que me moriré, porque en este cuerpo
Pero ahí estamos en la pelea. Lo que significa que usted va descubriendo que se trató de Dios y no de ti. Dios lo único que está buscando es un corazón dispuesto a ser transformado. Por eso la Escritura dice, siempre nos advierte, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Y más cuando yo sé que no se trata de mí, sino de Él. Es como soltarme sus brazos y que haga conmigo lo que quiera. Yo sé que si es de Él va a ser bueno. Y créame que Él va a tratar con usted. Y va a ir quitando lo que sea que quitar y lo que no. Y hay cosas que están tan arraigadas en nosotros que solamente el poder de Dios. Y créame que yo, los que conocen mi historia, ya usted sabe cómo Dios tuvo que tratar con esta cosita. Para alinearme a su voluntad, que era esta, predicar su palabra, que era lo que no quería por nada del mundo. Yo tenía muchas prioridades en mi vida y en ellas no estaba Dios. Porque todas las otras alimentaban un ego enfermo en mí. Y sin embargo, muchas cosas competían con Dios. Pero Dios las fue destronando una por una. Hasta que me convencí, y le pido que me siga convenciendo, de que no hay nada mejor que servirle a Él. Así que, hermano, vamos a estar de pie en esta mañana. Vamos a tener una reflexión ahí. Este libro, si usted quiere profundizar más sobre el tema, se lo recomiendo, excelente. Y quiero compartirle unas preguntas que el autor hace acerca de la vida de resurrección. En primer lugar, ¿quieres tener la vida de resurrección? No la salvación, estamos hablando de salvación, sino la nueva vida en Cristo. ¿Quieres conocer realmente el poder de la resurrección y la vida para la cual Dios te creó? Son preguntas que necesitan una respuesta porque pueden marcar la diferencia en tu vida de fe. Les hago esta pregunta porque hay muchas personas que no quieren esa vida. ¿Sí? Tal vez diga que la quieren, pero su manera de vivir va en contra de lo que dicen. Pablo, después de su encuentro con el resucitado, anhelaba vivir con él más que la misma vida. Y lo demostró con sus hechos. ¿Tienes tú ese mismo anhelo? ¿Quieres realmente tener el poder de Cristo en tu vida? Porque solamente aquellos que se determinan en identificarse con su muerte son los que liberan el poder sobrenatural del Espíritu. Porque es Cristo actuando en mí. Estamos convencidos de que la mayor parte de las personas no quieren eso. Quieren ir al cielo cuando se mueran, pero no quieren tener poder de Cristo en la tierra, porque demanda entrega, demanda negación, demanda un despojarse de sí mismo. Ese poder que tanto anhelamos y que el enemigo muchas veces conoce, que somos tentados a adquirirlo, te lo ofrece sin la cruz y de otra manera falsa. Pues el verdadero poder se libera cuando es acompañado de responsabilidad y de una obligación y conciencia de a quién rendiremos cuentas. Pues se espera que se actúe en santidad. ¿Tú quieres algo así? Muchas veces eso no es lo que deseamos. Solo queremos que Jesús nos resuelva nuestros problemas y pasarla bien en la iglesia. Pero hemos sido llamados a conformarnos a su imagen y semejanza y a convertirnos en instrumentos de bendición y testimonio para otros.
Hay muchos que no quieren morir a sí mismos para permitirle a Cristo que vive en ellos, porque no quieren abandonar su vida de pecado. Les gusta demasiado. Saben que van a tener que perdonar tal vez a alguien que los hirió y no quieren hacerlo. Tal vez van a tener que poner a Cristo en su economía y no quieren entregarle lo que le demande. Prefieren mejor gastarse su dinero en ellos mismos que en el servicio a Cristo. O se verán obligados a honrar el día de adoración específico y disfrutar de la vida allá afuera en el mundo. No quieren renunciar a sus placeres, a sus planes y a sus deseos. Pues saben que tendrán que servirle a los demás y no quieren involucrarse con nadie más. Saben que tendrán que confesar públicamente a Cristo y prefieren quedarse callados para no ser señalados. Quieren conocer al Señor resucitado, pero no quieren que Él participe demasiado en su vida. Ahora bien, óiganlo bien, el secreto del poder de la resurrección está en que es necesario morir antes de resucitar. Pues dijo Jesús muy bien, el que quiera ganar su vida es necesario que la pierda. Fíjese, hermano, que es una invitación que Dios nos hace hoy, que nos invita a reflexionar seriamente. ¿Cuál será tu decisión? ¿Estás dispuesto realmente a entregarle tu vida a Jesús por completo? De esa manera podrás conocer el poder de la resurrección y también participar de sus sufrimientos. Ese es el verdadero mensaje. No el verdadero mensaje ese que habla de solamente disfrutar de la bendición. También implica identificarnos con Él en su dolor. Si titubeas a la hora de responder a esta pregunta, no esperes experimentar el poder transformador de Cristo. El no es aún a su Señor. Tal vez desees hacerlo luego, pero hoy es el día que ha hecho el Señor. Y aquí el Señor no está hablando a aquellos que no son creyentes, pues aquí todos somos creyentes, sino que está hablando a aquellos que nos llamamos cristianos. En lo más profundo de tu alma, Dios te está llamando. ¿Quién quiere más de Él? Entonces, amado, Dios nos llama a tomar una decisión. Si simplemente ser cristianos, tomar la cruz, seguirle y confiar en Él, que nos dará la fuerza para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar, confiados de que Él estará con nosotros. Pues Él dice, nunca los abandonaré, estaré con ustedes hasta el final. ¿Cómo usted se va a perder esa gran aventura de conocerle más y de usted ser diferente a lo que usted es hoy? Ser libre de sus miedos. De sus inseguridades. Es usted ser otra persona. No mejor, escuche, Él no viene a ser personas mejores, nuevas, por medio de su poder. Mi alma alaba a Dios. Y todo para su gloria. Podamos llevar esperanza a otros cuando nos encontremos en el camino.
en la misma condición. Y veamos que un día estuvimos así. Y conocimos al Salvador, aquel que nos sacó de ahí. Y podamos decirle, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Yo soy testigo del poder de Dios. Y le pido a Dios que me dé fuerzas, años de vida, para seguir proclamándolo y llevar esperanza a aquellos que no tienen. Yo no sé en la condición que tú te encuentres, pero en la que sea ya yo estuve ahí. Y no sé cuántas más Dios me siga tratando. Tal vez aquí ni tienes idea de quién es Dios. Ahí estuve yo. Y le serví. Tal vez estés aquí con una pierna aquí y otra en el mundo. También estuve ahí. Tal vez estés aquí y estás cautivo en un pecado que solo Cristo te puede sacar de ahí. También estuve ahí. Y siempre me decía lo mismo. No se trata de ti, se trata de mí. Aunque ya tú no confíes en ti, yo sé muy bien lo que quiero hacer en ti. Sígueme. Y a pesar de mi debilidad, de mis pecados, pero tengo al perfecto de mi lado. Bendita sea la misericordia del Señor. Tampoco tenía la salud mental que tengo hoy, pero Cristo me sana. Y tampoco tengo todas las bendiciones materiales que tengo hoy. Cristo me proveyó. En otras palabras, no importa la situación que tengas, todo es posible. Por eso cuando oro por cada uno y sé lo que hay, uno como pastor conoce, por eso déjese conocer para... Eso sube por ahí. Y cuando oro con la certeza, porque no ora un ángel, ¿me entiendes? Ora una persona que estuvo ahí. ¿Cuántos hoy aceptan esa invitación? Pedro ya había aceptado al Salvador. Ya esa estaba resuelta. ¿Cuántos ya han resuelto esa? Jesús, tú eres mi Salvador. Tú eres mi libertador. Tú me vas a transformar. Todo el mundo hizo esa. Importante. Vamos a la próxima. ¿Cuántos quieren seguirme? En la condición en la que estés. Levante la mano públicamente como lo hizo Pedro. Públicamente. No importa en la condición en la que estés. ¿Cuántos quieren seguirlo?